Asomaba a sus ojos una lágrima, y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? He elegido esta pequeña rima de Gustavo Adolfo Bécquer para que podamos aprender juntos un sencillo método de análisis literario, cuyo objetivo es aplicar los 3 niveles de comprensión lectora de los que tenemos que estar seguros como mínimo para llegar a entender un texto. Y también he elegido una poesía debido a que es un lenguaje indirecto, lo que lo hace un poco más complejo que un ensayo, que una novela o que un texto de entretenimiento. Desde la primera instancia de lo que significa leer, ese contacto de nuestros ojos con el papel que establece la interacción entre el autor y el lector, para poco a poco comprender qué es lo que nos dice. Luego tenemos que ir buscando las partes que conforman ese texto, es decir, hallar su estructura. Nuevamente la rima, pero esta vez he pintado en rojo 3 palabras que me gustaría que las recordemos más adelante, porque en la primera técnica de la decodificación primaria tenemos que definirlas. Lo haremos desde el título, rima, pero dentro del contenido, las 3 que pertenecen a la primera estrofa. Asomaba a sus ojos una lágrima, y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Asomaba, enjugó, expiró. Rima, para empezar. Desde la perspectiva literaria clásica, una rima siempre es un poema corto, de un lenguaje sencillo. Por lo general el tema es amoroso y la estructura métrica está ya establecida, al pertenecer a la tipología de las estrofas. Es importante reconocer también el entorno de Gustavo Adolfo Bécquer, su autor, empezando con los años de nacimiento y muerte, que nos dan una idea muy breve acerca de su entorno histórico. Este dato es importante para comprender por qué escribió, cuándo escribió, hacia quién iba dirigido, cómo era el carácter del autor, en este caso Gustavo Adolfo Bécquer. Regreso a las palabras que les había puesto en rojo. Asomaba, enjugó, expiró, que lo podemos llegar a definir con sinónimos. Aparecer, derramar, morir. Recuerden las 3. Aparecer, derramar, morir. Aparecía en sus ojos una lágrima, en mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se derramó su llanto, y la frase en mis labios murió. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Al llegar al segundo nivel de lectura, tomamos en cuenta que las ideas que están estructurando el poema se pueden separar en proposiciones, ideas principales e ideas secundarias. Allí es importante que determinemos el uso de la puntuación. Ojo que no todos los poetas usan puntuación. Ahora es un texto clásico, la vamos a encontrar. Y la cromatización no es más que el adorno y los giros lingüísticos que tiene un poema. No están por estar, están porque cumplen una función. Y nuestro objetivo como lectores es llegar a determinar qué significado le dan a la frase. El utilizar frases como estas. Frase de perdón, aún, mire esa debe de tiempo ahí. Y mutuo amor. Poco a poco llegamos a la decodificación terciaria, lo más importante para nuestro nivel. Encontrar cuál es la macroproposición, la idea más grande que engloba todo el texto. Y lo he elegido de esta manera, la inevitable ruptura de una relación amorosa. ¿En qué nos basamos para esto? En 3 ideas secundarias. La 1, ella estaba a punto de llorar y él a punto de perdonar. Él no dijo nada y ella escondió el llanto.
Después cada uno tomó su camino y se separaron. Y finalmente, proposición 4. A veces se piensan mutuamente y se cuestionan por no haber hablado. Cuando llegamos a cumplir con los 3 niveles, estamos cerca de la lectura categorial. Y esto es, elegir el tema que explica ese poema. Les pongo los 3. Ustedes como lectores elegirán con cuál están de acuerdo. El perdón, el orgullo, la despedida. Una vez que hemos elegido el tema, buscamos qué ideas plantea el autor con respecto a ese tema. Las leemos acá. Cuando el amor se acaba, no tiene regreso nunca más. ¿Estarán o no estarán de acuerdo ustedes? Es mejor arrepentirse a tiempo de los errores. Este es un poco más entre líneas, ¿no? Y el orgullo es un obstáculo que desvía los sentimientos. Mire, no hemos repetido las palabras del autor. Hemos entendido su intencionalidad como autor. Y finalmente llegamos al juicio o criterio. Ahí sí es nuestra propuesta como lectores. ¿Qué encontramos en esta rima de positivo, de negativo y de interesante? Algo encontramos siempre en nuestras lecturas, algo en ese contacto que tenemos los lectores con nuestros autores. He decidido por lo positivo lo siguiente. El hecho de que el poeta está redactando a través de una anécdota amorosa el comportamiento de las personas. Así de sencillo. Lo negativo, el final de la breve historia de amor tiene un tono de frustración. No hay que explicar más, se separan, terminan. Lo interesante nos permite reflexionar sobre cómo el orgullo al extremo puede destruir más de una vida. Mire que esa ruptura es para siempre y luego ellos se arrepienten. El poema plantea una situación cotidiana que ocurre cuando 2 personas que se aman dejan prevalecer el egoísmo. Él lo pone como orgullo y prefieren separarse antes que aceptar un error y enmendarlo. Conclusión, el tiempo perdido no se recupera. En pantalla queda el poema que vamos a analizar empleando este sencillo método de la decodificación primaria, secundaria, terciaria y la lectura categorial hasta llegar a nuestro criterio sobre la lectura, que es el siguiente. No recuerdo si el árbol daba frutos o sombra. Solo sé que dio pájaros, que era el centro del patio y de la infancia, que en la madera fácil tallé tu nombre encima de un corazón flechado, y no recuerdo más. Tanto subió tu nombre con el árbol que pudiste escaparte en la primera cosecha que dio pájaros. Suerte. Analizaremos el texto. Adiós.